Muy buenas noches, Ana, Caterine, Luis Hernando y Manuela. Sean bienvenidos a este encuentro sincrónico en el cual vamos a hablar de varios aspectos, pero fundamentalmente vamos a hablar del informe final de nuestro trabajo de grado, que básicamente consiste en la elaboración y presentación de un informe de una propuesta de intervención pedagógica. Digamos que ya iniciamos la recta final e iniciamos ya, digamos, la construcción, o ustedes ya están elaborando la construcción del informe final. Esto quiere decir que pasamos de propuesta de intervención pedagógica a elaboración de un informe de intervención pedagógica, ¿sí? Entonces ya ustedes van a presentar el informe de su proyecto de intervención pedagógica. Y por lo tanto, el siguiente trabajo que ustedes van a entregar básicamente tiene ese matiz ya de informe. Pero también hablaremos algunos aspectos del diario pedagógico, ¿sí? Del diario de campo, que me parece importante también hablar algunas cositas o algunos aspectos sobre el diario, ¿sí? Espero que podamos hablar ahorita más tarde algunos elementos que me parece importante que ustedes los tengan presentes a raíz de lo que vengo revisando en sus diarios de campo. Eh, entonces, básicamente, como les digo, un saludo muy especial mmm, a todos ustedes. Quiero iniciar preguntándoles, bueno, ¿cómo les ha ido con la aplicación de la secuencia? ¿Cómo van con este proceso? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué logros han encontrado? Hablemos un poquito de esta experiencia de la aplicación de las secuencias didácticas. ¿Cómo les ha ido con esta experiencia? Los escucho. Profe, buenas noches. Hola, Caterine, ¿cómo estás? Bien, profe, pues lo que es a mí se me ha ido como más tiempo con los niños desarrollando la secuencia. Por ejemplo, la primera secuencia sí se me fue más tiempo de lo que planteamos en ella. Ujú. De pronto nosotros planteamos videos y hoy analizando pues como bien las cosas con los niños, yo veía que los videos a ellos les cuesta más interpretarlo. De pronto el texto es más poco, pero los videos en sí o lo que dicen en ellos pues como que no lo relacionan muy fácil. Ujú. Entonces has tenido una dificultad ahí con la aplicación. Esa fue la primera secuencia, ya aplicaron las otras. Yo voy ya para la tercera, que son tres secuencias pues en el equipo de nosotros y unas para el grado 11. Ujú. Recuerden que son cuatro secuencias. Sí, 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 señor. Ujú. Ah, bueno, y todas son de videos o algunas son de Sí, textos. sí, no, es que tiene videos y textos. Ah, ok. Ah, bueno, muy interesante poder hacer como ese contraste, esa confrontación de comprensión de lectura de videos y comprensión de lectura de textos. ¿Ustedes qué estrategia? Ah, ustedes están aplicando es la pregunta, ¿verdad? La estrategia de la pregunta. Sí, señor. Ah, bueno, Pero a mí me excelente. parece pues como tan curioso, sabiendo que ellos son pues son niños y en este momento son tecnológicos y ver que ellos son más metidos pues como en la tecnología, en ver videos y cositas así y como no interpretarlos bien. Ujú.
Bueno, eso es una pregunta y un debate interesantes. ¿Somos tecnológicos para qué? ¿Cierto? Exacto. Es como que ustedes traten de descubrir en realidad cómo ellos son fuertes en qué asuntos de la tecnología y pues si en el campo educativo ya es un poquito más complejo la adaptación a esa tecnología. Pero en términos generales, pues han podido aplicar las secuencias, en términos generales han podido, Sí, digamos que no han señor. tenido pues como dificultades para la aplicación de estas. No, pues lo que soy yo, no. Y una de las compañeras ya la está terminando y tampoco. Ujú. Ah, bueno, excelente, muy listo, muy bien. Profe, yo hago un paréntesis. Cuéntame. Lo que pasa es que la evaluación que nos hace el cooperador la realizó ayer y no, y como no sé, volvieron y le mandaron un correo, como que no cargó, no sé qué pasó. Yo le había mandado un correo a usted que no había llegado. Pero yo les mandé un correo ayer, yo les mandé un correo mandándoles un informe de quienes habían sido ya evaluados y tú ya fuiste evaluada. Ah, listo, dale, no lo había visto, qué pena. Ujú. Bueno, Sí, ya. muchísimas gracias. Ya, o sea, en el informe ya usted me sale evaluada. Ok, muchas gracias. Listo, o sea, si quieres, revisa el correo de los que ya están pues evaluados. Bueno, señor. Incluso aquí lo podemos mirar de los que... Incluso ahorita les mandé un correo donde les digo pues que se amplió la flecha hasta mañana, ¿sí? Mm. Entonces, aquí está el informe de los que ya... Ah, sí, soy la antepenúltima. Entonces acá está, ¿sí? Acá están pues los que han sido evaluados ya. Listo. Bueno, muy bien. Y ahorita les mandé un correo donde les informé que se amplió la fecha hasta mañana, ¿cierto? De pronto si hay alguno de los que está aquí presentes, aunque creo que todos... Ah, bueno, Paula Andrea Sosa falta, por ejemplo. Profe, mi profe hizo la evaluación ayer y él me mandó la evidencia, pero por la tarea no la pude cargar, yo se la mandé por correo, por bandeja de entrada. No sé si ya le Eh, apareció o qué. lo que pasa es que, pues, a ver, digamos que esta evaluación la programa el Centro Virtual de Prácticas, ¿sí? Mm, y desde el Centro Virtual de Prácticas, ellos son los que me mandan el informe. Por lo tanto, los que fueron evaluados después de este informe que yo les mandé ayer, ya hay que esperar que nos manden un nuevo informe para yo ya confirmarles los que hayan sido evaluados. Aquí, por ejemplo, Paula, que está acá, Paula, por ejemplo, está pendiente para ser evaluada. También está pendiente Rosa, Rosa Adriana Galvis, está pendiente, bueno, hay varios que están, pues en este momento no me acuerdo, pero los que están acá presentes, yo veo, por ejemplo, Paula, está pendiente, ¿cierto? Ana Ladies también pues aparece como pendiente, ¿sí? Eh, pero ya los que, como les digo, los que fueron evaluados ayer, porque ayer fueron evaluados algunos, pues algunos cooperadores me mandaron el pantallazo, ya debo esperar un siguiente reporte. Yo no sé, Paula, ¿tú cómo vas que no apareces acá? Bueno, Paula salió. Eh, Listo. Entonces, como para que estén pendientes, aunque pues todos los que hay acá están evaluados. Caterine ya, Luis también, Manuela creo que también, ¿cierto? Jessica, Manuela, sí, también. O sea, todos los que están acá pues están evaluados. ¿Sí? Entonces, esperemos a ver. Listo. Lo importante es que
Entonces yo no sé, Paula, si me escuchas y bueno, ¿y cómo va tu proceso? Cuéntame cuáles han sido como esas dificultades, por qué tu cooperador no te ha evaluado, si es que no le ha llegado el correo. Porque el día que yo mandé el correo a los cooperadores, algunos correos me rebotaron. Entonces no sé, pero algunos me han escrito, ¿cierto? Y los que me han escrito, pues yo les he enviado el correo. Entonces no sé, Paula, si tú tengas alguna dificultad. Hola, buenas noches, profesor Samuel. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, me perdí un momento, me quedé sin internet, me perdí un momento, no sé, te alcanzo a escuchar porque me pregunta por la evaluación de mi operadora. Sí, Ella estuvo ayer haciéndola en la mañana. mm, No, no aparece, porque ella se en la mañana lo o hizo, sea, o a mediodía, algo así. ella la hizo. Ah, bueno, entonces esperemos que llegue el informe. Si ya la hizo, esperemos que llegue el informe, listo. Ah, bueno, pero Porque como les digo, Profe, una preguntita. En cuanto a lo de la secuencia, si a uno se le pasa el tiempo, igual uno lo registra en el diario de campo, ¿cierto? por supuesto que sí, claro. Porque a mí también el tiempo se me extendió bastante. Fue Ah, sí. complicado. Sí, lo que pasa es que la lectura no es tan fácil, por eso yo en muchas ocasiones en la realimentación, algunos me tocó decirles que le bajaran, ¿cierto? A los talleres o a lo que iban a hacer. Listo. Bueno, entonces volvamos acá. Bueno, entonces a ver, Bájate de ahí, Luis. entonces, Bájate. entonces, a ver, vamos a hablar de, digamos, del proyecto de intervención. No sé esto qué le pasó. Volvámoslo a abrir. Mm, Bueno, algunas cositas que me parece como importante. Entonces, por ejemplo, la portada, en algunos trabajos me han enviado la portada. La idea es no, que ustedes pues no manden portada nueva, listo, sino que utilicen esta portada, eh, y es decir, sigan como este formato que aquí pues obviamente se les solicita, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita en la introducción, ya vamos a pasar de propuesta, ya vamos a pasar a modo informe de trabajo de grado. ¿Qué implica pasar de propuesta a informe? Implica que ya pues obviamente lo que digamos lo debemos redactar en pasado. Implica redactarlo en que ya lo hicimos. No en que se hará, sino que lo hicimos. Por lo tanto, ya ustedes deben pensar es en una propuesta, deben pensar es en una propuesta eh, en ir plasmando todo lo que hicieron acá, ¿cierto? Por lo tanto, mm, ya ahora sí, ya ahora sí empiecen entonces a escribir todos estos elementos que se les pide acá, ¿cierto? La portada, el agradecimiento dedicatoria, el resumen, ¿cierto? Es decir, como todos estos elementos, la tabla de contenidos, ojalá la empiecen a manejar desde el asunto de titulación, ¿cierto? Empiecen a manejar aquí desde la titulación, desde la nomenclatura que les da Word, ¿cierto?
eh, para que luego pues ustedes puedan hacer su tabla de contenido desde acá, ¿cierto? O sea, la puedan hacer manual. Yo, por ejemplo, aquí digo, voy a poner tabla de contenido. Entonces, acá está la tabla de contenido. Y pongo mi tabla de contenido. Entonces, mire que me va a salir aquí, pues, como estos elementos automáticamente. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea de que ustedes acá, pues, puedan trabajar desde esta tabulación, ¿cierto? Bueno, luego está la introducción, la caracterización, el planteamiento del problema, la pregunta, marco teórico, formato. Entonces ya ustedes habían trabajado hasta el punto 7, ¿cierto? Habían hecho esta parte. Entonces ya ahora sí van a agregarle agradecimientos, ya van a agregarle resumen, van a agregar ya tabla de contenido y ustedes venían hasta acá. Ahora lo que sigue es agregar estos dos elementos, pero además le van a agregar el punto 8, el 9, el punto 8, el 9 y el 10, ¿cierto? O sea, ya van a presentar el trabajo completo. Eh, ¿Qué es el resumen? ¿Qué es el resumen? Básicamente, el resumen es una síntesis de todo el trabajo, ¿cierto? Y el resumen, pues básicamente yo les mando esta semana, les mando como los elementos que tiene el resumen, pero básicamente tiene el tema, básicamente tiene el objetivo, tiene como el principal hallazgo, tiene pues como eh, lo más importante del trabajo, aunque aquí está explicado un resumen en que expresa en forma concisa cómo ha sido el proceso de la intervención y las reflexiones más importantes obtenidas, ¿cierto? Las reflexiones. Es necesario redactarlo de tal manera que su lectura dé una clara idea de lo que ha estudiado y lo que se ha obtenido. Entonces es una síntesis de todo el trabajo. Entonces que cuando uno lea el resumen, se ubique se ubique como en todo el trabajo y se forme una idea del trabajo, ¿cierto? Aquí Profe, el, aquí un paréntesis. el límite, espérame un segundito, yo termino. El Listo. límite es, entonces aquí ya sí vamos a tener muy en cuenta las extensiones. Entonces el límite acá es de entre 150 y 250 palabras y es un solo párrafo, ¿cierto? El resumen es un solo párrafo y lo van a manejar entre esta extensión, entre 150 y 250 palabras. Básicamente ese es como el asunto, el resumen. Entonces tengan muy en cuenta ya como estas orientaciones para elaborar el resumen. Caterina, ahora sí, adelante. Profe, en el desarrollo de los otros ítems, nosotros nos hemos alargado un poquito en las páginas. Ahí entonces nosotros, ¿qué hacemos? Eh, pero les digo, acá ya sí, digamos que en el trabajo previo, pues había un poquito de flexibilidad porque pues estaban en construcción. Pero por eso les dije ahorita que ya pasamos de modo de propuesta a modo, a modo informe. Ujú. Eh, entonces, ¿qué implica pasar de modo informe? Que ya simplemente, ¿qué es un informe? Un informe es dar cuenta de una actividad que nosotros hicimos. Eh, y el informe, por naturaleza, precisamente es sintético, ¿cierto? Entonces acá lo que yo les voy a pedir a todos es precisamente que hagan un esfuerzo por sintetizar su trabajo y que vamos a hacer un esfuerzo muy grande por cumplir con estas extensiones que acá se les está pidiendo. Entonces el resumen va entre 150 y 200 palabras, ¿cierto? Luego viene el objetivo, la introducción. Entonces la introducción nos pide máximo una página, entonces vamos a escribir una introducción de una página, no nos vamos a pasar de ahí. Listo, o sea, vamos a hacer un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Porque es que en el ejercicio de síntesis también hay un esfuerzo
El ejercicio de síntesis también es una manera y hay un aprendizaje para buscar las palabras indicadas para expresar lo que queremos expresar. Eso también es un aprendizaje. De hecho, la síntesis evidencia nuestra gran capacidad de apropiación conceptual. ¿Por qué? Porque pues implica ampliación, implica buscar la palabra precisa para decir las ideas que queremos expresar. Entonces, en ese sentido, sí vamos a hacer pues como un esfuerzo muy grande por cumplir esto. Yo sé que no va a ser fácil, pero vamos a hacer el esfuerzo. Otro asunto que aprovecho aquí para decirles es, ustedes normalmente van separando estos espacios, ¿cierto? Entonces terminaron la introducción, ¿cierto? Terminaron la introducción y entonces dejan un espacio para el siguiente ítem. No, entonces todo va a ser seguido, todo va a ser así como está acá. O sea, van a dejar las márgenes, digamos que piden las normas APA, ¿cierto? Que creo que es un enter. Y obviamente que eso lo pueden programar automático desde acá, desde disposición. En otros computadores, en otros programas aparece otro nombre, pero bueno, no es en disposición, sino en párrafo. Entonces acá ustedes pueden organizar lo que es el interlineado, las sangrías, los espaciados entre párrafo y párrafo. Todo eso lo pueden corregir. Esto cuando hablamos de espaciado es entre párrafo y párrafo. Entonces ustedes lo van organizando de tal manera que esto vaya aumentando. Eso lo van organizando, están los interlineados, aquí está la sangría especial para las referencias que es la sangría francesa, en fin, todos estos cositos ustedes lo organizan de acá, listo. Entonces, sí les pido el favor de que no dejen enter entre apartado y apartado, no, todo esto va así seguidito, solamente se deja un enter y ya. ¿Alguien me estaba hablando? Sí, pero lo que pasa es que yo estoy viendo que de pronto lo que más lleva páginas son los cuadros, los cuadros de la secuencia. ¿Cómo? O sea, básicamente las No, secuencias son las que no, pasan no, más no tiempo. escucho bien. Profe, ¿ahí me escuchan? Hay como mucha interferencia. Repíteme por favor la pregunta. Que yo estoy notando, al menos en el trabajo de nosotros, ahí me escuchan. Sí, un poco mejor. En el trabajo de nosotros lo que más les veo fácil creería yo que son las secuencias, los cuadros con las secuencias. Ah, Llevan bueno, demasiado espacio. bueno, déjame que ya voy para allá, listo. Ya vamos para allá. Entonces, hasta aquí vamos claros. Entonces, la introducción, una página, como les digo, todo seguido, sin escribir cada apartado en una página diferente, no, seguido. La caracterización lleva entre 2 y 3 páginas, entonces sean muy precisos acá también, ¿cierto? La caracterización, algunos la están relacionando con las secuencias. Recuerden que la caracterización es independiente de las secuencias y la caracterización es el punto de entrada para el proyecto de intervención. A partir de la caracterización es que yo empiezo a tejer, a construir el proyecto de intervención. Antes hacíamos la propuesta, pero es la caracterización, porque caracterización aquí en este contexto lo entendemos como un diagnóstico. Entonces, básicamente entre 2 y 3 páginas. Ya algunos trabajos los he visto que ya están muy sintéticos, están muy precisos. Ya pues algunos ya han logrado pues como aterrizar esa situación en los trabajos que me han enviado para revisar y en los anteriores informes. La línea de intervención, básicamente acá, a algunos todavía les ha costado como fundamentar este asunto. Aquí básicamente es decir por qué escogieron, cuál es la línea que van a trabajar, qué es comprensión e interpretación textual y por qué escogieron eso, ¿cierto? Aquí en esta línea básicamente las páginas son entre 1 y 2 páginas. Entonces vayan sumando porque esto pues obviamente que les va a dar una extensión más o menos de 30 a 35 páginas. Entonces aquí llevamos 2 páginas. Luego viene el planteamiento del problema, que es entre 2 y 3 páginas. Este planteamiento del problema, algunos problemas todavía están muy generales.
¿De dónde sale el planteamiento del problema? El planteamiento del problema sale de caracterización. Mucho más específicamente sale de los resultados. Los resultados, pues es el problema que ustedes identifican. Entonces este problema tiene que tener mucha relación con esta caracterización. Algunos resultan hablando por allá de pruebas Saber Pro, resultan hablando por allá de Colombia, resultan hablando de China, de Taipei, de Tailandia. No, digamos que este problema ustedes lo construyen a partir de lo que identificaron, del problema que caracterizaron, que diagnosticaron aquí en la caracterización. Entonces, este planteamiento del problema, mejor dicho, es, aquí en el planteamiento del problema hay una, acá, aquí en esta caracterización, aquí hay unos resultados. Entonces aquí dicen, obviamente, pues qué fue lo que encontraron, qué me dice el desarrollo de las actividades, qué fue lo que encontraron aquí, cuáles fueron las dificultades de lectura. Entonces esto lo dicen aquí, qué le dice el desarrollo de las actividades sobre el estado de el estado de los estudiantes en relación con los conceptos de su objeto de estudio, ¿cierto? Entonces aquí identifican el problema y ese problema que identificaron aquí es el que ustedes van a describir acá en el planteamiento del problema, ¿cierto? Eso es básicamente, entonces no me pongan a hablar por allá de pruebas, saber de otras cosas que no están aquí. Entonces algunos pues todavía tienen que ajustar un poco este problema para que lo mejoren. Y estos son 2 o 3 páginas, listo. Luego viene la pregunta de intervención, que es la síntesis del problema. El objetivo general, pues que parte de la pregunta, y los objetivos específicos, que es el desglose de esto. Esto pues, y aquí, pues esto se da, pues en media página se da esto, ¿cierto? Más o menos porque la pregunta es puntual. La pregunta se gasta una línea, 2 líneas. Se va a media página digamos que uno utiliza viñetas, porque son la pregunta, el objetivo general y eso que ni media página, y los objetivos específicos que son el desglose del objetivo general. Listo. El marco teórico pues básicamente son 3 o 4 páginas. Aquí es muy importante porque algunos pues todavía no han logrado ubicar su línea teórica. Yo les he mandado pues varias veces, a algunos les he mandado, les dije que por eso hablamos de marco teórico, porque pues nos apoyamos en una teoría, en una perspectiva, en una mirada, y yo pues obviamente que les hablé de por ejemplo, de la teoría semiótica de la lectura, de la teoría cognitiva de la lectura, del estructuralismo ruso, cierto, y que incluso pues ahí aparece, por ejemplo, Ferdinand de Saussure, o bueno, hay algunos autores estructuralistas. También les hablé del formalismo ruso de Vladimir Prov, aunque casi todos se fueron pues por unas líneas, por ejemplo la lingüística textual o el análisis del discurso, o sea, teorías más actuales. Lo importante es que en el marco teórico yo vea una línea de pensamiento. Y el marco teórico, ¿dónde lo construyo? Pues básicamente el marco teórico se construye de las palabras clave de acá, básicamente de el problema y el objetivo general. Entonces, si el problema dice, pues si ustedes dicen que van a implementar, por ejemplo, implementación del taller como estrategia pedagógica para el mejoramiento de la lectura inferencial, pues bueno, cojo esas palabras clave y con eso es que yo construyo el marco teórico. Entonces las palabras clave, ¿cuáles son? Taller, lectura literal, perdón, lectura inferencial, estrategia pedagógica, implementación. Esas son las palabras clave, o sea que esos son los 4 conceptos que yo tengo que trabajar en el marco teórico a la luz de la teoría que yo escogí. Entonces, esa teoría o ese pensamiento que yo escogí, pues tiene que estarme permeando pues esos 4 conceptos, o sea que esos 4 conceptos los tengo que estar abordando desde pues, los autores que yo escogí con respecto a esa línea de pensamiento. Y ahí son básicamente 3 o 4 páginas, y ahí se dice que responde a los autores que sustentan la intervención, se sugiere que sean 3 o 4 autores
o texto citado. Recordar hacer referencias a los estándares, lineamientos del área específica. Yo siento que a veces ustedes no se apoyan mucho en los estándares, entonces es importante que lo hagan, ¿cierto? O sea, que se apoyen en la normativa nacional, en los lineamientos, ¿cierto? Y eh, tengan siempre muy presente como ese proceso. Y una cosa muy importante que estoy evidenciando, por ejemplo, en los diarios de campo. Recuerden que todo lo que no sea de ustedes lo deben citar. Entonces, por ejemplo, en la primera columna del diario de campo aparecen los estándares. Hasta el momento ninguno ha citado eso, deben citarlo. Ya en las observaciones lo estoy poniendo porque pues ya si en el próximo trabajo llegan asuntos sin citar, pues con mucho dolor en el alma, pues digamos que me tocará aplicar lo que está estipulado en el reglamento estudiantil. Entonces espero que para el próximo, o sea, todo lo que ustedes digan que no sea de ustedes lo deben citar. ¿Listo? Eh, Esto en cuanto a... Luego viene la secuencia didáctica que es entre 4 y 6 páginas y es en esto y no se deben pasar de estas 4 o 6 páginas. Yo sé que ustedes en las secuencias didácticas algunos tienen 20 o 30 páginas. Entonces, y yo les dije que debían hacer 4 secuencias didácticas. Pues ahora el trabajo que ustedes deben hacer es que deben sintetizar las 4 secuencias didácticas, las deben sintetizar y todo lo que tienen en las 4 secuencias didácticas las deben recoger en una sola secuencia didáctica. Entonces todo eso pues van a armar una sola secuencia y por eso les digo que no se pueden pasar de 4 o 6 páginas. O sea, profe, es que usted nos puso a hacer 4, sí, porque es decir, la idea es que ustedes vivieran todo el proceso, la idea es que ustedes pudieran poder aplicarlas, recoger la información necesaria para ustedes poder evidenciar y darse cuenta si la estrategia pedagógica que utilizaron realmente sí les ayudó y realmente sí les ayudó a resolver el problema que ustedes querían intervenir, ¿cierto? Porque tenía que haber una secuencia, había que mirar que eso realmente funcionara. Ahora entonces el trabajo es sintetizar, recoger y armar con esas 4 secuencias una sola. Entonces, por ejemplo, ya, pues para cada secuencia, por ejemplo, redactaron una competencia, entonces tienen 4 competencias, tienen 4 estándares, algunos tienen hasta 8 estándares. Entonces lo que hacen es que pues van a mirar, van a redactar una competencia que recoja las 4 secuencias didácticas, van a buscar un estándar que recoja los 4 estándares, van a plantear una evaluación general, o sea, y van a preparar toda una estructura. Entonces es sintetizar las 4 secuencias que hicieron. Por eso les digo que entonces ya queda de 4 a 6 páginas. Y como les digo, la idea es que ustedes trabajen con estos límites de páginas, ¿cierto? Trabajen con estos límites de páginas. Yo voy a ver si hago la suma del mínimo de páginas que debe tener el trabajo y el máximo de páginas que debe tener el trabajo. Voy a ver si se los paso esta semana para que ustedes vayan armando su trabajo con ese mínimo de páginas y ese máximo de páginas. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con, listo, una cosa es lo que va dentro de la secuencia, pues como toda la organización, los tiempos, las diferentes etapas que tiene, la descripción de lo que se necesita, bueno, todo lo que va pues en los cuadros normal de la secuencia. ¿Qué pasa con las actividades que van anexas a esa secuencia? Porque esas actividades sí son más... pues los talleres como tal, que en nuestro caso los talleres que aplicamos, por ejemplo, nosotros tenemos un taller, solamente el taller de la primera secuencia tiene 2 páginas, el de la fase de desarrollo y un evaluativo que tiene 1 página. Entonces, ¿qué pasa con esas 3 páginas de ese taller, más otras 3 o 4 del segundo? ¿Eso dónde va? Porque habíamos pensado inicialmente, usted en alguna ocasión nos había dicho que eso iba como anexos, pero dices que anexos solamente son 4 páginas, entonces, ¿qué va realmente en anexos? ¿O cómo distribuir eso? Cuando uno presenta este tipo de trabajos, tiene que tomar decisiones.
¿cierto? Y digamos que por eso vamos parte por parte. Ustedes tienen que decidir cuáles son las partes, digamos, más significativas que no les cabe aquí, pero que pueden poner acá. Entonces ustedes miran de esos talleres, de esas actividades que realizaron, de las evidencias que tienen, pues que van a poner acá, ¿cierto? Esa es una decisión que ustedes tienen que evaluar, porque es verdad, miren, una de las cosas más complejas para uno, porque pues yo también lo he vivido, porque pues, es decir, yo por ejemplo, cuando hice la maestría, yo les puedo mostrar que hice un trabajo de alrededor de 70, 80 páginas, o 100 páginas, no sé cuántas son, y luego nos decían, no, es que usted debe presentar un informe de 30 páginas, entonces mire que tenía que quitar 50 páginas, ¿cierto? O tiene que presentar un info, o en artículos de investigación que he publicado, que tengo artículos y tengo informes de 50 páginas, resultados de investigación de 50 a 60 páginas, y voy y lo presento a una revista, entonces la revista me dice que solamente si quiero publicar, pues tengo que presentar 20 páginas o 25 páginas, ¿sí? Entonces uno tiene que tomar decisiones, todo es importante, pero tengo que mirar qué es lo más importante. Entonces hay que tomar decisiones de qué realmente va a quedar en el trabajo y qué realmente pues no va a ir en el trabajo. O sea, son decisiones que uno tiene que tomar. Eso es como cuando pues uno ya crece. Ah, es que mi papá me quiere mucho, mi mamá me quiere mucho, me dan de todo y pues ellos tampoco quieren que yo me vaya, pero pues yo tengo que tomar la decisión de que debo salir, ¿cierto? Debo salir de la casa. Entonces lo mismo pasa acá, hay que tomar decisiones. ¿Qué se queda y qué sale? Esa es una decisión que ustedes deben tomar, ¿cierto? ¿Qué va en anexos? Pues esas partes que ustedes consideren de esos talleres, de esas secuencias, de las evidencias, de los datos que va acá, ¿cierto? Esa es una decisión que ustedes deben tomar. ¿Soy claro, Adriana? Sí, profe, pero entonces, o sea que solamente decidimos de la parte de los talleres que están en las secuencias, entonces toca decidir cuáles de esos talleres o qué se toca de esos talleres que sean lo más importante. Pues es de los talleres y de los datos Ok. y de la información que recolectaron, porque puede ser, por ejemplo, que, y eso es una parte que yo también les pido, puede ser, por ejemplo, que efectivamente el taller sí ayuda a mejorar la lectura. Bueno, entonces muéstreme con una evidencia de un dato, de un trabajo de un estudiante, muéstreme que pues los estudiantes sí respondieron lo que usted les estaba pidiendo. Bueno, que yo les estaba pidiendo que identificaran palabras clave. Bueno, entonces póngame una evidencia ahí de que el estudiante sí identificó las palabras clave, ¿cierto? Que hicieron un mapa conceptual, entonces, bueno, muéstrame que hicieron un resumen, entonces muéstrame esa evidencia. Entonces, son los talleres que ustedes hicieron, pero también son las informaciones que den cuenta de ese proceso que ustedes hicieron, ¿sí? Es una decisión de selección. Eso es precisamente cuando, miren que la primera situación que ustedes hacen de qué va y qué no va, precisamente es el resumen. Y por eso el resumen está acá, porque ustedes de esas 20, de esas 30 páginas, ustedes tienen que resumir esas 30 páginas en 150 o 250 palabras. Entonces tienen que decidir cuál es la información de todo el trabajo que va a quedar condensada en el resumen. Entonces ahí empieza un primer proceso de selección, de generalización de información, ¿sí? Eso es un proceso que uno lo debe vivir porque hace parte de este aprendizaje y ustedes solamente son ustedes, yo oriento, pero son ustedes los que deciden qué es importante, qué queda, qué sea y qué sale. Eso solamente lo deciden ustedes, o sea, ustedes tienen que decidir qué es representativo
a lo que ustedes están diciendo en todo este proceso. O sea, qué es lo que aporta, qué es lo que avala, qué es lo que sustenta, qué es lo que soporta y qué es lo que se constituye en evidencia de todo lo que ustedes me están diciendo aquí. Porque, por supuesto, estos anexos tienen que pues, ayudar a respaldar el marco teórico. Estos anexos tienen que ayudar a respaldar la pregunta, los objetivos. O sea, tiene que convertirse en problema, tiene que convertirse en evidencias de que realmente ustedes sí lograron lo que ustedes prometieron acá, porque es que el objetivo es una promesa. La pregunta es un vacío, el problema es un vacío. Entonces esto que ustedes están mostrando aquí son situaciones que están resolviendo esto que ustedes están diciendo acá. No sé si soy claro, Adriana. Y no sé si pues logro ser claro para todos. Los escucho. Sí, para Ocoro Luis, sí, la información está clara allí. Pues en nuestro caso aplicamos 4 secuencias, tenemos 4 secuencias para realizar. Entonces, según lo que he entendido, pues es escoger la secuencia que más datos tenga y colocarla como evidencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con... ¿no? Ojo, no, Luis, no, ahí no. A ver, Aclárame, por favor. lo que estoy diciendo es de anexos. Ustedes en anexos, ¿qué van a poner en anexos? Porque en la parte de la secuencia didáctica es que ustedes con las 4 secuencias van a armar una sola, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en cada secuencia dicen que pues cada secuencia es para 1 hora o 2 horas. Pues aquí ya tienen que poner es 4 horas o 5, o sea, todo el tiempo que les duró la aplicación de las 4 secuencias. Tienen que redactar, pues mirar una, una competencia que sintetice las 4 competencias que ustedes abordaron, ¿cierto? Eso lo hablamos ayer precisamente con ustedes. Entonces no es que van a poner una O. Ustedes tienen que armar, con las 4 secuencias, tienen que armar una. Y en la parte de anexos es donde ustedes tienen que decidir pues qué es lo que va ahí. Listo. Sí, profe, eso quise decir. Eso quise decir, de pronto no me expliqué bien. Pero sí, es en la parte de anexos, a la parte de anexos me estaba refiriendo, pues para no, porque es que 4 secuencias, pues se nos extienden, son 5 páginas, y entonces meter todo, pues por eso le digo que es lo poco que entendí de lo que usted dijo, pero me estoy refiriendo a la parte de anexos. O sea, usted dice recoger o analizar qué parte es más llamativa o qué parte sustenta más el trabajo realizado. Y ese pues lo analizamos como Sí. anexo, pues. En anexos Es va eso lo que... en anexos, por ejemplo, ustedes seleccionan un taller que sea Ajá, representativo y lo ponen acá. eso, Seleccion- profe, o sea, a eso me refería. Seleccionan una información que ustedes recogieron, un taller de un niño o de un estudiante y lo ponen acá, ¿cierto? Que dé cuenta de Sí, lo que señor. ustedes estén diciendo. Listo. Ajá, sí, a eso me refería, profe. El resto ya le entendí de que de las 4 secuencias armamos solamente una. Ujú. Bueno, luego sigue, ya estas son las partes nuevas, lo que ya, lo que ya ustedes le agregan a lo que venían haciendo, porque pues ya hicieron esta parte hasta secuencia didáctica, ¿sí? Ya viene la descripción y seguimiento de la intervención en relación a cómo se ejecutó. Entonces aquí ustedes van a contar, van a describir cómo fue que ejecutaron la intervención pedagógica, porque ustedes hicieron una intervención.
ustedes identificaron unas dificultades de lectura en unos estudiantes e intervinieron esas dificultades de lectura. Entonces ustedes van a contar, van a relatar, van a describir cómo fue que intervinieron ese problema que ustedes identificaron en la caracterización y que plasmaron, obviamente que aquí en el planteamiento del problema, sintetizaron en la pregunta de intervención, lo orientaron y lo prometieron desde el objetivo general y lo concretaron en los objetivos específicos. Entonces, es que ustedes cuenten acá cómo hicieron eso. Entonces, metodología es eso, es cómo lo hicieron. La metodología responde a la pregunta cómo lo hicieron, ¿sí? Profe, denos un ejemplo. Si nos hace el favor, claro está. A ver, por ejemplo, yo identifiqué que al estudiante le cuesta identificar palabras clave, ¿cierto? Ese es mi problema, que el estudiante tiene dificultad para leer los datos sustanciales, los datos básicos de un texto. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy yo a lograr que un estudiante identifique datos de un texto? Entonces yo puedo decir, lo primero que hice fue explicarle al estudiante, porque eso puede ser, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros estamos en el escenario de un aula de clase. Entonces yo puedo decir, a un estudiante le expliqué qué es una palabra clase, qué es una palabra clave, ¿cierto? Un segundo momento, por ejemplo, es darle ilustraciones, o en otras palabras, utilizar ejemplos, ¿cierto? Entonces yo le proyecto al estudiante, le doy una fotocopia con una lectura determinada, ¿cierto? Entonces hacemos prácticas previas. Entonces mire que llevo ahí 3 momentos para eso. Primero expliqué. Segundo, le di ejemplos. Tercero, realizamos una práctica, ¿cierto? Sobre identificación de palabras clave. Entonces leemos la lectura y bueno, y yo les digo, les pregunto, ¿sí? Y ahí estoy diciendo cómo lo hice, ¿cierto? Sí, Caterine. Aquí entraría un poquito las clases anteriores que hemos realizado. De pronto, usted nos dijo si les dan la posibilidad como de ir involucrando, por ejemplo, el campo de nosotros que es la comprensión inferencial. De pronto, si usted les da para irlo involucrando en sus clases, lo pueden hacer. Entonces, nosotros podemos hablar un poquito, pues, de eso. Ahí. Claro. Sí, ustedes pueden hablar de explicaciones previas, ejercicios previos, o sea, es decir, recuerden que cómo lo hicieron, o sea, cómo intervinieron, ¿cierto? Luego digo yo, bueno, entonces primero expliqué, luego puse ejemplos, puse al estudiante a que subrayara. La estrategia general que utilicé, pues la que ustedes dicen, unos el taller, otros la pregunta, otros el subrayado, otros la glosa. Entonces también incluyen como ese marco, el que está cubierto, porque finalmente la metodología general es la que ustedes están utilizando, que es el taller. Entonces, pues obviamente que dentro de ese abanico explico eso. Entonces está, mire que yo estoy diciendo, expliqué. Estoy diciendo, ejemplifiqué. Luego hice actividades prácticas, que las mezclé con explicaciones o que las mezclé con la teoría, ¿cierto? Luego yo puedo decir, puse a los estudiantes ya, les puse otra práctica que ellos la hicieran solitos, de manera individual, sin la intervención del profesor, y luego, bueno, socializamos, ¿cierto? Entonces ese es el proceso que yo voy contando, o sea, ustedes qué hicieron, ¿cierto? Repito, enmarcado en esa estrategia global que ustedes tienen, el taller, la mayéutica,
O sea, lo que ustedes tienen planteado, ¿cierto? Porque eso cobija, por eso se habla de una estrategia pedagógica y por eso la tienen en el marco teórico. Y también, digamos que también les puede dar luces el marco teórico, porque el marco teórico habla de una línea de pensamiento. Entonces, por ejemplo, la lectura semiótica, por eso ustedes tienen que relacionar todo. Porque el marco teórico, pues si usted aplicó la lectura semiótica, entonces la lectura semiótica me habla de unos pasos, me habla de unos procedimientos. O la teoría cognitiva me dice que tengo que poner al estudiante a explorar, que tengo que, ¿cierto? O el análisis del discurso me dice entonces que tengo que identificar ciertos pasos, tengo que hacer ciertas cosas. Entonces es mezclar como todo eso, no es que eh, esto que ustedes están haciendo está independiente de lo demás, porque la secuencia pues sigue lo que está, tienen que relacionar todo. No sé si me hago entender o si tienen preguntas o si tienen dudas, no sé si con los ejemplos le queda claro. Pues a mí sí me quedó claro, muchísimas gracias, profe. Ok, entonces queda claro que es decir ustedes cómo hicieron eso, entonces ustedes explican cómo lo hicieron. Yo, por ejemplo, primero expliqué, luego puse ejemplos, luego puse a los estudiantes a hacer prácticas acompañados y luego solos. Una vez que yo vi que ya tenían como cierta cancha, entonces luego aplicamos la metodología del taller bajo estas y estas circunstancias. ¿Listo? Y obviamente, apóyense con lo que tienen en el marco teórico, no dejen el marco teórico allá porque lo estoy pidiendo, no, ustedes tienen que relacionar, vincular y articular todo el proceso, ¿cierto? Porque es que todo está mezclado, todo está relacionado, no es partecita por partecita, no, todo tiene que apuntar, la parte tiene que apuntar al todo y el todo tiene que estar vinculada con la parte, ¿sí? No sé si les queda como claro ese proceso. O sea que en esa parte, por ejemplo, lo de lingüística textual, que habla, recoge cohesión, coherencia, es como plasmar esa misma cohesión y esa coherencia también en esa misma planificación, en cómo se realizó esa actividad. ¿Sí le entiendo bien o le estoy entendiendo mal? Sí, es articular, es relacionar todo ese proceso. O sea, la lingüística textual que dice qué pasos o qué asuntos debemos tener en cuenta para leer. ¿Cuál es el tipo de comprensión que nos propone la lingüística textual? ¿Cuáles son los pasos para leer? La lingüística textual, por ejemplo, habla de niveles, habla de movidas, habla de articulaciones, habla de pasos, habla de, por ejemplo, eso de cohesión y coherencia. Una cosa se va relacionando con la otra, ¿cierto? De hecho, yo en mis trabajos aplico la lingüística textual. Por eso les hablo que hay, pues lo que pasa es que ya es un lenguaje técnico, pero la lingüística textual, por ejemplo, identifico el propósito, identifico la audiencia, identifico estas y aquellas circunstancias. Identifico el público al cual le voy a escribir, determino el lenguaje que voy a utilizar, bueno, un montón de cosas. Y esos son pasos que yo voy teniendo en cuenta. ¿Listo? ¿Queda claro? Más o menos, profe, yo creo que ya con eso podemos, de esa parte ya podemos trabajarla mejor. Listo. Entonces, ¿ustedes cómo hicieron eso? ¿Cómo aplicaron? ¿Cómo intervinieron? Porque aquí la palabra clave es que ustedes cuenten cómo intervinieron, ¿cierto? ¿Qué técnicas utilizaron? ¿Qué estrategias? O sea, y aquí se van 3 páginas, ni más ni menos, ni menos de 3, ni más de 3. Eso es cerrado. Listo. Que ahí son más o menos 1500 palabras. Para ponérselos pues también en términos de palabras. ¿Sí? Hasta eso tiene medida. Las páginas más o menos tienen medidas. Listo. Luego viene, para todos es claro, o alguno tiene una duda con respecto a esto. Bueno, me dicen pues que más o menos queda claro el asunto. Luego viene la parte, digamos, más bonita, más elegante, más interesante, la que a mí personalmente más me gusta, porque es la parte donde yo hablo, porque es la parte donde hablan los datos, porque es la parte que me reta
a interpretar, a develar, a descubrir sentidos y significados. Entonces esta para mí es la parte más bonita, para mí, ¿cierto? Es la parte más bonita porque es donde yo puedo hablar, es decir, es donde yo puedo decir, esto es lo que quieren decir los datos. Entonces aquí es donde ustedes efectivamente van a decir si la estrategia que ustedes aplicaron, a través de la cual intervinieron la dificultad de lectura, ya sea literal, ya sea inferencial, porque pues la mayoría se movió como en estas dos, literal e inferencial. Aquí es donde van a decir si la secuencia y la estrategia pedagógica utilizada les funcionó o no funcionó. Entonces aquí es donde yo digo, sí funcionó por esta y esta razón, no funcionó por esta y esta razón, pero son los datos los que me dicen eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la estrategia de seguimiento y evaluación de la propuesta? Entonces obviamente que ustedes pues empiezan a explicar eso. ¿Cómo se potenció el aprendizaje que se intervino? Entonces ahí dicen los estudiantes realmente si superaron esa dificultad y por qué. Entonces ustedes ponen ejemplos de los datos, ¿cierto? O sea, siempre tienen, todo lo que digan acá tiene que estar soportado con los datos, con esos talleres que ustedes recogieron. Por eso es tan importante incluso el diario de campo, porque precisamente pues lo que están haciendo allí es precisamente para fortalecer eso, ¿cierto? ¿Cuáles fueron sus caminos emergentes? Cuando hablamos de caminos emergentes son esas otras alternativas que ustedes pues precisamente con esas dificultades de las que ahorita me hablaban, pues ¿qué otra situación hicieron como para poder lograr eso, ¿cierto? O sea, ¿cómo lograron superar esas dificultades? Y obviamente que eso lo muestran con datos. En la ejecución de la propuesta, ¿qué caminos tomó en torno a los logros y desaciertos? Entonces, ¿cuáles fueron como esas situaciones? ¿Qué aspectos fueron relevantes en la aplicación de la misma? ¿Qué avances o confrontación de conocimientos alcanzó en torno a la línea que se intervino? Y aquí lo más importante, que obviamente no está dicho ahí, pero ahí es que ustedes realmente digan que la estrategia pedagógica de ustedes sí funcionó, porque los estudiantes alcanzaron los niveles de lectura tales, el nivel de lectura literal, porque ellos identificaron palabras clave y ponen ejemplos, ¿cierto? O sea, aquí es muy importante que ustedes ya pongan a hablar los datos. Eso es lo más bonito de esto. Que ustedes todo lo que vayan diciendo aquí sean con los datos. Algunos a lo mejor aplicarán, lo que pasa es que traten de no desaprovechar mucho espacio con gráficas, porque eso les consume espacio y entonces les va a quitar posibilidad de escritura, les va a quitar posibilidad de hablar, ¿cierto? Pero si pueden si algunos quieren soportar lo que digan con datos estadísticos, eso es importante que lo digan. Es bueno, por ejemplo, que en la metodología, o sea, en el punto anterior, ustedes digan cuántos estudiantes estuvieron presentes en el proceso, mencionar las instituciones que estuvieron presentes, que ustedes también digan, como es un trabajo grupal, cómo triangularon la información. Eso también es importante que lo digan, o sea, cómo cruzaron, cómo relacionaron y cómo compararon la información que recogieron. Porque pues está, por ejemplo, Caterine, es de una institución. Está Paula, que es de otra institución. Y está Elizabeth, que es de otra institución. Entonces, esas partes también es importante que ustedes las pongan a conversar en el punto anterior dentro de esa metodología. Ustedes cómo encontraron, qué relaciones encontraron, qué diferencias encontraron, o sea, toda esa situación es muy importante que ustedes también la dejen ver en el punto anterior, que ahorita no se los dije, pero que pues aquí hago el paréntesis y se los digo, ¿cierto?
Entonces las reflexiones de aprendizajes precisamente es, ya algunos que han trabajado la inferencia, aquí es hacer un proceso ya. Ustedes pusieron a los estudiantes a que hicieran inferencia. Ahora aquí, pues, lo que va en reflexiones también es un trabajo de inferencias. Entonces vamos a ver ustedes cómo están en inferencias, en descubrir esos sentidos ocultos que va arrojando los datos que van diciendo. Pero todo eso lo tienen que decir a partir de los talleres o de las actividades que ustedes recogieron de sus estudiantes, ¿cierto? Eso es lo que ya ustedes tienen que decir acá. Y por último están las conclusiones. En esta parte se anotan en las reflexiones. Y deben dar respuesta a los objetivos planteados y a la pregunta problematizadora. Entonces, básicamente son 2 páginas. No escriban viñetas, escríbanme por párrafos. No escriban, y encontramos que los estudiantes saben leer. Pues, o sea, frases de esa manera como tan escuetas, no. Escriban párrafos, construyan párrafos en esas conclusiones. O sea, que uno evidencie construcción, que uno evidencie redacción y que uno evidencie apropiación y dominio de lo que ustedes están diciendo. ¿Listo? Y por último están las referencias bibliográficas, normas APA. Entonces, ¿qué van en las referencias? Pues todo lo que hayan citado, todas las citas. Entonces, aquí en referencias van las fuentes, los datos de lo que citaron. Listo. Y en anexos, pues ya ahorita hablamos que básicamente son 4 páginas. Bueno, en conclusiones son 2 páginas. En reflexiones básicamente son... Básicamente en reflexiones se me fue. Son entre 5 y 6 páginas. Listo. Referencias, si es un listado, pues eso depende ya como de las referencias que ustedes hayan utilizado. Ojalá, ¿cierto? Todo lo que esté citado en el trabajo, así esté en caracterización, así esté en las secuencias didácticas, incluso creo que en caracterización pueden quitar el cuadrito de referencias y pues esas referencias, para que no queden pues referencias por aquí, referencias por allá, esas referencias las ponen aquí abajo, ¿cierto? Lo mismo que en las secuencias didácticas. En la secuencia didáctica aquí hay un cuadro de referencias, pues ese cuadro también lo quitan y ponen las referencias aquí abajo para que solamente quede un listado de referencias. Y en anexos pues son 5 páginas, entonces ustedes seleccionen pues qué de los talleres que hicieron van a poner ahí, cuáles son más representativos y qué datos son más representativos, van ahí. Recuerden que si van a poner fotos, pues si ponen rostros de niños, pues deben anexar la carta del padre de familia o en su defecto, entonces ponerle una mascarita al rostro del niño. Mucho cuidado con el plagio, mucho cuidado mucho cuidado con el plagio, no, mucho cuidado con ideas similares que encontremos en internet, porque pues yo no soy quien para decir que eso es plagio o no es plagio. Por eso se inicia un proceso disciplinario en caso de que uno encuentre pues como esas sospechas de que hay ideas similares, entonces ya pues otras personas determinan como si eso efectivamente es plagio o eso no es plagio, ¿cierto? El caso es que tengan mucho cuidado con eso. Porque aquí pues ya digamos que es un momento más sensible, es un momento más delicado. Entonces por eso normas APA y normas APA para el diario de campo y normas APA pues obviamente que para este informe. Y un asunto muy importante, ya como esto es informe, redacten en pasado. O sea, ya todo lo que digan, yo hice tal cosa, se encontró tal situación, o sea, todos los verbos que estén en pasado. Entonces, denle a esto ya un carácter de informe. Listo. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Profe, por acá Edwin pregunta que si la reflexión es necesario apoyarlo con teóricos o solo en la mirada personal según los resultados obtenidos. Pregunta Edwin pues como al... Por eso les decía ahorita que a veces en esas reflexiones también se ponen, cuando tiene un matiz digamos, de una percepción muy personal, es bueno que también, y se debe hacer, validar con teorías, pero ¿con cuáles? Pues básicamente eso se apoya, es a partir de lo que ustedes tienen acá, de los autores que tienen acá en el marco teórico, ¿cierto?
es como seguir con esta misma línea que tienen acá. Entonces esa reflexión creo que es muy válida la pregunta. También esas ideas, en algunos casos, es conveniente que también aquí estén, que ustedes se apoyen. Y lo ideal es que aquí hayan citas también, ¿cierto? Y de hecho ustedes van a encontrar, aunque no muchas, pues porque tampoco es, pues porque el espacio para la citación y para la teoría es esta. Este ya es más un espacio personal, pero sí, pues también es importante validar mi pensamiento, porque pues digamos que uno aquí lo que está haciendo es validar lo que otros hicieron. Algunos dijeron y propusieron que pues el mejor camino para comprender es este y este y este, y efectivamente yo aquí valido eso que otros propusieron, ¿cierto? Porque eso es lo que estoy haciendo, validando, soportando, sustentando eso. Y ya va diciendo, pues sí, sí, o sea, aquí también aparecen citas, ¿cierto? Incluso aquí también pueden aparecer algunas, no muchas, porque pues digamos que ya es para reforzar y validar lo que uno dice. Incluso en las conclusiones a veces también se pueden acudir a algunas citas. ¿Listo? O sea, es que todo el trabajo va estando filtrado y permeado por la citación. Es que citar no es malo. Digamos que la parte sensible es cuando yo cito, o sea, tomo ideas de otros autores y las presento como propias. Para eso están las normas APA, que son licencias que me dan para citar. Listo. De hecho, la citación, paradójicamente, en la medida en que yo cite, estoy demostrando originalidad en el trabajo porque estoy dialogando con la humanidad, estoy dialogando con todas las personas que han construido sobre eso. O sea, es un diálogo con el contexto académico y científico. Profe, haciendo una preguntita similar, ¿y las conclusiones también llevan referencias? Sí, en algunos casos sí. Referencias no, citas. Citas, sí, profe, citas. En algunos casos sí, a veces uno, pero les digo, hay momentos y hay ideas que uno las tiene que reforzar, apoyar y validar con autores. Entonces sí, también van, pero les decía ahorita que sí. Es que, miren, ustedes están en un contexto académico y ya uno lo que hace acá es, usted está en este contexto académico, entonces dialogue con la comunidad académica, con la comunidad científica. Profe, muy buenas El, noches. el conocimiento no es aislado de la humanidad, el conocimiento es de la humanidad y está integrado en la humanidad. Entonces, digamos que esa es una de las situaciones y uno de los errores de la escuela. Y ojalá ustedes pongan a sus chiquilines a dialogar con el conocimiento y los vayan metiendo en este cuento de la citación para que no les pase lo que pues nos pasa a todos en la universidad. De hecho, Daniel Casani en la cocina de la escritura precisamente dice que uno de los pecados uno de los errores de la escuela es presentarle al estudiante el conocimiento aislado de la humanidad como si los escritores fueran dioses o extraterrestres y los escritores son seres humanos como nosotros, ¿sí? Y si no, yo por ejemplo he escrito algunas cosas y las tengo publicadas, ¿cierto? Entonces, Profe, o sea, esa es una falencia sumamente grande que hoy en día las instituciones están no teniendo en cuenta y están cometiendo, es una falta, porque sí, en las instituciones se debería empezar a meter al estudiante a lo que son citaciones, a conocer los escritores, porque es que, bueno, en mi caso, pues a veces uno llega un poco ciego a manejar citaciones y eso lo atropella bastante a uno, pero por el desconocimiento que no tuvo en las instituciones. Lo que se manifiesta sí es correcto, ¿no? De que pues nosotros que estamos entrando a esta parte, ojalá pues tengamos en cuenta ello y lo coloquemos en práctica con nuestros estudiantes. Buenas noches, profe. Y compañeros, una preguntita, profe, sobre las secuencias. ¿Aló, me escuchas? ¿Aló? perfectamente. Sí, Bueno. Paola, hágale, Bueno, tranquilamente. bueno, la pregunta es, entonces, en las secuencias yo tengo 4 temas. De esos 4 temas puedo hacer una secuencia con todos los temas, o sea, y en las secuencias yo tuve unas cosas muy interesantes en una, otras cosas muy interesantes en otra, entonces yo puedo, o sea, modificarla, o sea, la idea es hacer una secuencia
ideal, o sea, hacer una secuencia perfecta con la experiencia, hacer solo una secuencia, no hacer una clase, lo que vamos a hacer ahí es dejar escrita una clase. La pregunta es si se toman todos los 4 temas o un solo tema y si se pueden hacer las modificaciones de acuerdo a la experiencia. O sea, que no A vaya a ver, quedar plasmado exactamente lo que se hizo, sino con lo las, adaptamos para que quede no, con las 4 secuencias vas a hacer una. una. No, ¿Y tomo los 4 temas o tomo un solo tema? es claro, tienes que tomar todo. Es que Todos los vas a temas. sintetizar las 4 secuencias, las vas a sintetizar en una. No es que vas a hacer una secuencia nueva, no. Usted ya tiene la Ah, ok. secuencia. Entonces vaya, arme una secuencia con las 4. Entonces mire, pues, o sea, mire, entonces redacte una competencia que recoja las 4, Ok. ¿cierto? Ya, ya, ya. Estándar, pues, o sea, no es que vas a hacer una nueva, no. Ya usted tiene, ya armó las secuencias, entonces ya lo que vas a hacer es que vas a sintetizarla, porque, por ejemplo, en una secuencia dice, yo si por acá tengo una, acá tenemos, por ejemplo, esta. Aquí está la caracterización. Entonces aquí están las secuencias. Entonces aquí se pone el nombre de ustedes. Aquí se pone el de la institución. Pues se ponen como los datos. El tema general. Entonces pues cuál es el tema que ustedes ponen ahí. Pues el tema acá es, pues por decir algo, la lectura inferencial. ¿Cierto? Eh, Aquí entonces ponen pues una enuncie la competencia. Entonces, pues mire, porque es que si arman, pues si pasan las 4 competencias, pues mire que esto les va consumiendo espacio. Entonces eso les alarga. Pues aquí solamente la competencia que usted está trabajando. Entonces la competencia es, La más eh, general, una que sea general a todo, Ok. que sea sobre lectura literal o lo que sea. exactamente, por ejemplo, lee de manera literal textos narrativos. Pues ahí, Ujú, eso es una, pues digo cualquier bobada, ¿cierto? Pues pone ujú. una. Aquí luego pues va a determinar la, porque es que mire que por ejemplo aquí tengo esto y esto, pues mire que esto aquí se va casi media página. Entonces esto les consume Ujú. espacio, ¿sí? Entonces lo mismo que el estándar. Aquí pues no está el estándar. eh, entonces ponen el estándar acá. ¿Cuál es el estándar? Fecha de la aplicación de la secuencia. Entonces pues aquí tienen que poner eh, en qué fechas. No es fecha, sino las fechas. Tienen que poner, por ejemplo, del 20 de Las 8 agosto. fechas. Sí, del 20 de agosto al 15 de septiembre, por decir algo, cualquier cosa. Eh, el lugar, pues, donde lo aplicaron, el contenido a desarrollar, entonces aquí ya pues lo generalizan, lectura literal, palabras clave, mapa conceptual, resúmenes, ¿cierto? O sea, ya aquí pues presentan los temas de las 4 secuencias, ¿cierto? Duración de la secuencia, entonces 8 horas, ¿cierto? O 10 horas, pues, que es lo que dure. La finalidad, entonces ponen uno solo, ¿cierto? Aquí hay 3, no, pongan uno solo, porque es que aquí está redactado en singular, ¿cierto? Entonces, lo mismo, descripción del problema. Entonces, la descripción del problema, ¿de dónde sale? Pues básicamente de la caracterización, o sea, de acá. ¿Cuál Problema va? general. De acá,
¿cierto? Aquí donde lo dijeron, ¿cierto? De ahí se pone. Ah, no. Sí, 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 sí. Sí, no hay problema. Luego, la estructura y criterios de valoración de la secuencia. Bueno, entonces, algunos lo tienen muy bien organizadito ya, entonces pues pónganlo ahí. De todas maneras, miren en este anuncio, por aquí está un anuncio, ya miremoslo a ver, ¿qué está este documento? Yo les puse ese documento en un anuncio para que refuercen eso. También les había pasado el documento de María Antonia Casanova. No sé, creo que es en semana, creo que sacan la semana 6. Vamos a ver si es la semana 6. Que yo les puse ese anuncio, sí, la semana 6. Que les puse técnicas e instrumentos para la evaluación educativa en la página 325. Entonces, pues aquí está este documento para que ustedes lo descarguen, ¿cierto? Que ahí está. Entonces, mire que acá está este documento. Entonces van a la página 325. Incluso leanse este documento que es muy chévere como para que refuercen como estos elementos, pues porque algunos veo que todavía está un poquito débil. Y como les dije, también está el documento de María Antonia Casanova que también se los pasé, ¿cierto? Entonces para que miren esto y refuercen este tema de la evaluación para que les quede mucho mejor estructuradita la evaluación. Aquí pues es describir entonces de las secuencias. Aquí pues es lo general, ¿cierto? Miren, yo quiero ser claro, entonces con esas 4 secuencias arman una. Hay cosas muy parecidas, entonces pues... Y en esto sí quiero ser muy claro. O sea, yo les paso el total de páginas y eso es lo que evalúo. No más de eso. Listo. Lo que se pase de eso se quedará sin evaluar, se quedará sin mirar. Ah, profe, es que yo tenía eso por allá. No. O sea, en esto quiero ser claro y es lo que les decía ahorita, uno tiene que tomar decisiones que deja, que quita, pero hay que tomar decisiones, ¿listo? Y la síntesis es un proceso de aprendizaje y la síntesis evidencia precisamente apropiación. Yo soy de los que digo que los trabajos extensos normalmente el estudiante no los hace. Eso es un Frankenstein de corte y pegado. Trabajos de 100, 200 páginas. La verdad es que no me convenzo mucho de esos. Soy muy convencido de trabajos así muy precisos, muy cortos, que pues nos retan a nosotros a decir lo preciso, y hay unos aprendizajes muy valorativos y hay unos aprendizajes muy significativos, ¿cierto? Entonces en eso también quiero ser claro. Y de una vez, aprovecho para decirles, de una vez empiecen a preparar también la presentación del simposio, que eso está para... Aquí también les pasé, eso también se los pasé en un anuncio, no me acuerdo en cuál. El último, el último. El del simposio, el último. En cuanto a lo del simposio, el presimposio, Para el la fecha presimposio. sí, el presimposio, ¿para qué fecha está eso, profe? Sí me interesa saber. Entonces aquí está en la plantilla, entonces para que empiecen a preparar eso de una vez, listo. ¿Eso de dónde sale? Pues digamos que esta estructura del presimposio, esta es la plantilla para que pues ustedes ya aquí organicen su presentación. Quiero ser claro y creo que aquí en el anuncio lo digo. Ya les digo la fecha. No creo que en el anuncio lo digo, a ver yo veo si está. 8, creo que es el 8 de octubre, sí. Ah, bueno, 10 minutos. Ustedes tienen que preparar una presentación para 10 minutos. Listo. No se pasen de ese tiempo, o sea, preparen una presentación para 10 minutos y obviamente que es por este medio, listo. Bueno, la fecha aquí está. La fecha aquí está. Presentación del presimposio es para la semana del 8 de octubre. ¿Listo? Profe, y no nos podemos pasar de esas páginas que hay en la presentación.
creo que son como 7 u 8, algo así. No, van a utilizar una diapositiva van a utilizar una diapositiva por asunto. Entonces van a utilizar una diapositiva pues para la introducción, una diapositiva para que hablen de la caracterización de una manera muy general, una diapositiva para la línea de intervención, una diapositiva para el planteamiento del problema, otra para la pregunta, objetivos, otra para el marco teórico, incluso aquí hagan un mapa conceptual, o sea, no sé, para que lo vayan pensando, una diapositiva para cada cosita. Entonces serían diapositivas, Profe, serían una, eh, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que por diapositiva tienen un minuto y tienen las referencias. Entonces, para que profe, sean muy claros con eso, dime. Profe, yo insisto, yo sé que es bueno, ya nos dijo que en la semana del 8, pero por lo menos a mí me gustaría saber fecha porque para esa semana nosotros tenemos capacitación y no voy a estar en mi lugar, pues en mi casa, voy a estar en otro municipio y sí va a ser difícil. Entonces necesito saber fecha para poder mirar cómo voy a hacer para conectarme. Lo que pasa es que eso no depende de mí, sino de la coordinación, entonces estoy esperando que me digan, ¿cierto? Porque es que la coordinación de la licenciatura es la que más o menos nos pasa la fecha. Entonces estamos esperando como esa programación. Discúlpenme, pero en este momento no les puedo dar una fecha precisa porque pues, es decir, somos varios actores los que estamos, digamos, involucrados en el proceso y somos varios grupos, o sea, no solamente van a ser ustedes, van a ser también otros grupos que también van a estar. Y van a estar otros profesores, entonces, eh, y allí les van a hacer unas observaciones para que ustedes mejoren ya para el simposio final, porque el pre-simposio es la preparación para el simposio final. Listo. Lo más probable es que sea entre lunes y martes, lo más probable, ¿cierto? Pero, pues, todavía no puedo, o sea, no puedo certificar ni puedo decirles es esta fecha, no. Excúsenme, pero esta es una programación que se hace con también la coordinación y la decanatura de la facultad. Profe, Ok, profe, igual apenas tenga fecha, por favor nos informa porque a mí sí me interesa mucho por lo que le comenté. Entonces le agradecería mucho que me colaborara, listo. listo. De acuerdo. Profe, muchas gracias por la aclaración de la secuencia. Otra preguntita. ¿Ese simposio uno puede ver las participaciones de los compañeros o solamente es cerrada solo del grupito? No, aquí se invitan varios grupos, o sea, se invita a todo el grupo aquí. De hecho, todos deben estar presentes. Ah, súper, ok. ¿Y todos en la misma hora? ¿O hay posibilidades de que les toque a unos? Yo les paso la programación. Ok, bueno, De hecho, gracias, ya voy profe. a empezar a hacerla y yo les paso la programación. Yo le digo, por ejemplo, Adriana Galvis, te digo cualquier cosa, le toca a las 5 de la tarde, entonces el grupo de Adriana debe estar a las 5 de la tarde. A las 5:10, grupo de Caterine Moreno. Listo. Y así. Yo les paso una programación también y les paso el enlace, obviamente, de la programación. Ok, gracias, profesor. Pero sí Muy quiero amable. dejar claro, una diapositiva por cada uno de estos elementos, solo una diapositiva precisa, concreta, puntual. Tienen 10 minutos para que se preparen muy bien, por favor, porque llegan los 10 minutos y los cortan. ¿Listo? Profe, y así va a ser también en el simposio final. Es que el presimposio es la preparación para el simposio final. Ajá, o sea, pero también van a ser 10 minutos que vamos a exponer. También son 10 minutos. Tan poquito. Muy duro, profe. Por eso insisto en la síntesis, porque todo es síntesis, para que busquen lo preciso, ¿vale? Ok, Entonces, mire, por eso les digo de una vez, es muy maluco cuando usted va por allá en el marco teórico y le dicen, ya se te acabó el tiempo, porque es así literal. Entonces se te quedó sin presentar
lo que descubriste, la secuencia, por eso incluso les hago cuentas más o menos que por diapositiva 10 minutos. Por eso les estoy avisando con tiempo para que se preparen. ¿Listo? 10 minutos, entonces hagan un trabajo grupal de preparación. ¿Listo? Yo no sé si, pues, no sé si tenga aquí unas diapositivas de grupos anteriores, la verdad no sé. O para compartirles, pero normalmente no guardo las diapositivas. Vamos a ver del 2018. No, no tengo las diapositivas. O voy a ver si están acá. Voy a ver si les comparto. ID. Vamos a ver si aquí me sale. Si me salen correos viejos. Envío diapositivas de trabajo. Vamos a ver estas. Mire, acá están las diapositivas, que son las que ustedes presentan. Entonces está la introducción, la caracterización, planteamiento del problema, la línea de intervención, la pregunta, el objetivo, marco teórico. Aquí hay unas pues más chéveres. Voy a ver si... Lady... Jesús Castro. David. Jesús David Castro. Solicitud de audiencia, valoración simposio, evaluación docente, Jesús David, autoevaluación, envío documento. Lo que no veo son las diapositivas, porque no me la mandaron. A ver si veo otras. Marta Zapata.
Bueno, está solamente esta, no encuentro más. Entonces miremos esta. Solamente encuentro estas. No. Envío las diapositivas, solamente encuentro estas. No encuentro más. Entonces, pero esto más o menos les da una idea. Entonces, mire, por ejemplo, aplicación. Ellos, por ejemplo, el título, aplicación de fichas del Estruda como estrategia metodológica, ¿cierto? Entonces, aquí está la introducción. Entonces, mire que es ya una diapositiva. Luego la caracterización, luego el planteamiento del problema, luego la línea de intervención. Entonces, mire que le ponen figuritas porque aquí es pregunta de intervención, de qué manera la aplicación de fichas o el objetivo. Entonces el marco teórico, comprensión lectora y ponen pues y van hablando ahí de los autores, o sea, menciona a los autores, porque es que la idea es que la diapositiva es para guiar su discurso, ¿cierto? Esa es la idea de la diapositiva. Listo. Y aquí ponen algunas evidencias, las conclusiones, las referencias. Listo. No sé si con esto se les da una idea general de lo que se avecina, pero mire que son poquitas diapositivas. Ellos tenían 13, pues, pero más o menos son 10, 11 diapositivas. ¿Listo? Listo, profe. Quedamos claros. Ah, bueno, antes de terminar, miren, con este diario de campo, con este diario de campo está sucediendo una cosa particular. Miren, los estándares ustedes los sacan del Ministerio de Educación Nacional. Entonces aquí debe estar la cita. Ninguno me está citando esto. Listo. Entonces por favor revisen y pongan la cita porque no lo están citando y esto es textual. O sea, los estándares ya están determinados por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces pongan el estándar, pues obviamente que se está trabajando en la clase, ¿cierto? Los objetivos deben estar relacionados con lo que usted va a hacer acá o con lo que se va a trabajar en la clase. Entonces revisen que, o sea, todo esto tiene que estar relacionado. Listo. El objetivo está relacionado con la temática, con el contenido, con la competencia, con el estándar que se va a desarrollar en la clase. Entonces, revisen eso por favor. Aquí todavía tenemos dificultades con redactar la planeación de la actividad. Esto se redacta en futuro. Y pues obviamente una clase tiene 3 momentos, entonces usted qué va a hacer en el punto de entrada. O sea, llevamos casi un año haciendo el diario de campo y todavía algunos tienen dificultades para presentar la planeación de una clase. Es que aquí es planeación, es lo que usted va a hacer en la clase y la clase tiene 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre. Entonces usted diga qué va a hacer en el inicio, diga qué va a hacer en el desarrollo y diga qué va a hacer. Y en esa planeación tiene que estar la metodología, tiene que estar la estrategia, tiene que estar la actividad, tiene que estar los contenidos, o sea, qué es lo que usted va a hacer en la clase. Pues si es acompañada con la profesora, entonces hable con ella para que le ayude en ese proceso, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, no aparecen temas, no aparece metodología, incluso no aparece evaluación. O sea, hay muchas cosas que no aparecen acá, sino que ponen a veces, incluso algunos ponen unas cosas muy generales y muy ambiguas, que pues son tan ambiguas pues que dicen mucho y no dicen nada. Discúlpenme la expresión, pero es así. O sea, lo que es muy general también se vuelve impreciso. Entonces, para que por favor, repito, esto se redacta en futuro. Usted está proyectando una clase. Incluso algunos profesores hasta hablan de planeadores. Entonces, tengan presente eso por favor. Una clase tiene evaluación, una clase tiene
temas, una clase tiene objetivos, una clase, entonces pues tengan en cuenta todo lo que implica una clase, tiene actividades, tiene, o sea, tiene conductas de entrada, o sea, tiene un montón de cosas y que pues uno es realmente todo lo que tiene una clase, uno lo ve reflejado aquí en esa proyección. Y yo ya he insistido varias veces que pues para este semestre hay una novedad con respecto a esta columna de reflexión de la actividad. Y es que todo lo que usted diga aquí lo debe soportar con teoría. Entonces, por ejemplo, aquí alguien dijo, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, alguien dijo, bueno, puse proceso de formación por decir algo. Bueno, entonces, para X autor, ¿qué es proceso de formación? O pues usted puso, por ejemplo, aquí acogida o puso interés. Entonces, para X autor, ¿qué es interés? Aquí en este diario de campo que les comparto, pues cumple con esta característica que está, pues para Gordillo y Flores, un individuo debe ser un buen lector, o sea, entonces aquí, llegando a la actividad de desarrollo, se puede valorar como significativa, pues empezaron evaluando el avance que tienen los niños y respecto a la comprensión e integración de textos. Entonces, este es un concepto importante y aquí entonces lo están reforzando con lo que dice Flores. Entonces, lo que usted vaya diciendo, váyalo articulando con teoría. Casi hay como uno o dos que hasta el momento los diarios que he revisado, uno o dos tiene esto. Entonces, por favor, aquí vuelvo a lo mismo que les decía ahorita más temprano. Esto es un diálogo con el conocimiento. Las impresiones y percepciones personales suyas son válidas en la medida que usted las refuerce con autores, ¿cierto? Entonces, por aquí, esto lo están reforzando. Por aquí, este, por ejemplo, no tiene autores. Aquí no ve, sí, aquí está. Isabel Solet, ¿listo? Entonces eso tiene autores y está reforzado con autores. O sea, este es el proceso que ustedes deben seguir. Lo que digan acá, conceptos que sean importantes, conceptos trabajados y abordados en la clase, pues, y que estén relacionados con el curso, con la materia, con la secuencia, con lo que ustedes están trabajando. Entonces eso tiene que estar, o sea, aquí tiene que haber un diálogo entre su pensamiento, usted dialogar con los autores. Y esto ya se los he dicho varias veces. Entonces, espero que para la próxima entrega cumplamos con todo esto. Haya citación aquí con normas APA. Estos objetivos, pues realmente este objetivo esté articulado con este estándar y esté articulado con lo que hay acá. Porque es que esto es lo que pasó, esto es lo que a mí me quedó de lo que yo hice. Logré el objetivo, no lo logré, ¿cierto? Entonces, como para que tengan presente eso, porque ya pues para la próxima, digamos que este es el último llamado de atención que les hago con respecto a esto, porque entonces para la próxima pues habrá un mayor nivel de exigencia. Aquí no les acepto escritura en Word, ¿cierto? Aquí tiene que estar la evidencia de su profesor y tiene que estar firmado, tiene que estar escaneado, la validación, el concepto de su profesor. Y estas firmas tienen que coincidir, por supuesto, todas las firmas con las que ustedes mandaron tienen que coincidir, ¿cierto? Entonces las firmas que hayan acá, en este diario, entonces todas tienen que coincidir, ser la misma. Algunos no me mandaron ¿esto es cuál? El 2. Bueno, es que el 2 no lo han entregado. Estamos es en el 1, acá. Listo. Entonces, algunos no me están mandando, algunos no mandaron el formato de horas. Entonces, todas estas firmas tienen que ser iguales. La que hay aquí con la que debe aparecer acá. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí no hay concepto. Aquí no hay concepto y valoración del cooperador. Pues eso es obligatorio que esté el concepto del cooperador. Listo. Y si no, pues no hay un acompañamiento adecuado de su proceso. Aquí tiene que estar el concepto del cooperador. Acá, por ejemplo, está entonces estas firmas tienen que coincidir, ¿cierto? Aquí hay unas firmas, entonces yo miro que esta firma sea igual a la que hay acá. Formato es este.
Entonces, Alejandra Betancourt, que estas firmas sean igualitas. Listo, Alejandra Betancourt. Y obviamente que con las que ustedes mandaron los documentos. Mire que por ejemplo aquí en este diario, aquí no hay citación norma APA. Aquí pues entramos a revisar que pues tengo que leer esto para ver si este objetivo coincide. Lo otro que les pido es, miren, no me modifiquen el diario de campo, o sea, dejen los títulos que hay acá. Por ejemplo, aquí dice actividad, no me los modifiquen, no me cambien los títulos, por favor. Solamente diligencien la parte que se les pide, lo demás déjenlo tal cual está. Listo, entonces no cambien, no alteren el proceso. Entonces, por ejemplo, aquí no hay citación, ¿cierto? No hay relación, no hay diálogo y no hay refuerzo y no hay ampliación con otros autores. Listo. Entonces, como para que tengan en cuenta ese proceso. No sé qué otras dudas o inquietudes tienen. Eso es como lo que tenía para decirles hoy. No, profe, por mí, muchísimas gracias, muy, muy claro todo. Bueno, entonces ya están en modo informe, ya están en modo trabajo de grado, ya están en modo tomando tinto no sé hasta qué horas, pues ustedes toman tinto para no dormirse o qué toman para no dormirse. Tomamos clase de investigación para no dormir. Sí. Ok, listo. Bueno, que tengan una feliz noche, que descansen. Así, Profe, yo tengo una pregunta, sí, pero es específica pues de nuestro trabajo. Nosotros en el taller final, el taller del que estábamos hablando anoche, el de cierre, ahí hay una parte que es como una autoevaluación, que se planeó pues hacer como ese tipo de autoevaluación para mirar cómo estaban los muchachos con la parte del taller, cómo les parecía o que hagan pues como un seguimiento de la clase. Esa autoevaluación como es de ellos, es la percepción, es donde ellos dicen que aprendieron, que no aprendieron o qué duda les quedó, que no entendieron bien. Como ya la parte de la tabulación, eso es muy subjetivo, es más, no es más cualitativo que cuantitativo. Eso, ¿cómo hacemos para la parte, eso se describe ya como tal o cómo se hace para tabular eso? Porque eso no se puede tabular. pues no, y sí, porque, a ver, ustedes preguntaron unas cositas allí, ¿cierto? Sí, sí, son 4 preguntitas, sí, profe. Entonces ustedes tienen, Son ¿qué abiertas. aprendieron? Entonces pues ustedes tienen que leer eso, o sea, tienen que entrar a Pero relacionar, entonces, tienen por eso, que, pero entonces ya esa relación la hacemos ya cualitativa con lo que ellos dan más, no hay, pues porque es que imagínate, todo, ¿cómo se mide la no, tabulación? es que todo es cualitativo, aquí no Ah, es nada cuantitativo, esto es un trabajo cualitativo descriptivo, por eso incluso, por eso se habla de reflexiones, de descripciones. Algunos pues ponen tablitas y cosas así, pero la idea es que no pongan muchas imágenes y mucha cosa que les quite espacio para escribir. sí, pero igual, por ejemplo, las respuestas en A ver, lo que hiciéramos anoche, lo que, eso sí hay que medirlo para saber cuánto es el porcentaje, cuántos encontraron, cuántos pero no. no en tablas, sino que hay maneras de escribirlo en Ah, sí, prosa. claro. Ajá, sí, claro, descriptivo, sí, Pero, señor. pues, si ustedes, pues, los aprendizajes que a los estudiantes les deben salir es de lectura literal o inferencial lo que ustedes hayan hecho, o los aprendizajes es identificar palabras clave. Pues ustedes Sí, sí, tienen, sí. si el estudiante te dice, aprendí a identificar palabras clave, bueno, coja a ese estudiante, vaya al taller de ese estudiante y mire si identificó palabras clave. Esa es la Ujú, confrontación que ustedes tienen que hacer, ujú, ¿cierto? Que el estudiante ujú. te dice, aprendí Ya entendí. a identificar oraciones clave, oraciones principales. Bueno, entonces eh, vaya, verifique en el taller que el estudiante te entregó si efectivamente él se aprendió eso. Y Sí, si dice no entendí, bueno, pues eso también dice, eso también es un proceso que ustedes también tienen que analizar, ¿cierto? porque no entendió. Exactamente, porque no, ¿qué pasó ahí que pues eh, porque eso ya ahí hay un criterio que no es el 100%, sino el 99%, dependiendo del número de estudiantes.
Entonces, si son 35, entonces, pues, ¿qué porcentaje equivale entre esos 35 a uno que no entendió, o dos que no entendieron, o tres que no lo hicieron? Eso también dice, es que dice tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, ahí ya usted dice que el taller, entonces, pues, funciona, pero no del todo, ¿cierto? Ujú. Ajá, listo, perfecto. Listo, profe. Esa era la duda. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Espero que les haya sido de muy útil porque ya estamos en la recta final. Ah, una cosita antes de que se vayan. Los que están pendientes del convenio, entonces, por favor, no sé, yo sí. Ah, bueno, Edwin está pendiente de enviarme el convenio, entonces, por favor. Solamente hay dos que faltan por el convenio, entonces por favor enviar el convenio lo antes posible, listo, porque hasta tanto no tengan el convenio la práctica no es legal, ¿vale? Profesor, buenas noches. Sí, hola. Lo que pasa, yo envié ya el convenio. Yo tengo, pues lo envié por Servientrega, entonces no sé por qué no habrá llegado. ¿Será que vuelvo y me arrimo a la oficina y averiguo? Recuerda Sí, que yo por lo llamé favor. aquel día. Sí, averíguate a la oficina y llama al edificio Coltejer, a ver qué pasó, listo. Llámate al Ah, vale. 605 1535. Bueno, señor. Sí, Llámate allá a ver porque... qué pasó, porque por eso es bueno que ustedes me manden la evidencia de que ya lo mandaron, para Ah, sí, entonces señor. uno entrar ya a mirar qué pasó, porque si ustedes no me comunican nada, ni me mandan el recibo, ni me mandan nada, pues yo no puedo hacer nada. Ujú. Listo. Sí, sino que como yo lo llamé y hablé con usted, entonces, pues, no envié Lo que pasa es la que eso no se evidencia. demora tanto y a mí todavía no me lo han enviado. O sea, ustedes lo envían y se demora por ahí un día o 2 días. Y por ahí a Ah, la no, lo que semana. pasa es que en donde yo vivo sí, sí se demora como mucho. Creo que se demora hasta 10 días para llegar allá a Medellín, me dijeron acá en la oficina de acá. Bueno, entonces averíguate por la ruta, listo. Por eso es bueno que Ujú. tengan el recibo y averíguate por la ruta para que allí te den Ah, información bueno, de la señor. ruta. Ujú. Listo. Bueno, listo. Bueno, muchas Feliz, gracias. feliz noche, pues que estén muy bien.